y que a la vez admiro muchísimo. Y es Mariano, veterano de guerra o excombatiente, y yo quería empezar un poco la charla por ahí, porque por ahí el lugar común al que estamos acostumbrados es decirles excombatientes, y yo muchas veces no los veo ex de nada, los veo combatiendo un montón de cosas. Y bueno, empezar por ahí, Mariano, ¿qué es lo que más, cómo se sienten más cómodos, con qué denominación se sienten más? No, la verdad que no, me da igual. En la medida que nos identifiquen como aquellos que estuvimos realmente en combate y nada, excombatiente, veterano, lo que sea, hemos luchado tanto contra los estigmas que no nos colgamos ningún nombre, digamos, ¿no? Pero bueno, excombatientes, de hecho nuestra institución se llama Centro de Ex Soldados Combatientes en Malvinas, ¿no? Así que esa es una buena definición. ¿Cuántos años tenías cuando fuiste a Malvinas? Yo tenía 19. Había entrado al servicio militar en marzo del 81. ¿Estoy bien acá con él? Sí, acercate un poquito para que... Había entrado al servicio militar en marzo del 81. Y ya me estaba por ir de baja. Había quedado para la última baja en virtud de mi apego a la vida militar y a todo eso. Y ¿Estabas odiado en la colimba? ¿Estabas con ganas de, o sea, cómo la estabas viviendo? Mal, estaba odiado, sí, estaba odiado, estaba muy odiado. Yo siempre fui un espíritu libre, mi madre me educó explicándome siempre todo, o sea, mi mamá me acostumbró a que nunca era así porque sí. Claro. Por ahí me comía un bife, un zapatillazo, lo que sea, pero nunca era así porque sí, era sí por esto, ¿no? Y yo me acostumbré a recibir una explicación ante cada instrucción, digamos. Claro. Y no sé si esa es... claro, pero no sé si esa es la responsabilidad, está ahí o qué, pero siempre tuve problemas con la autoridad y ir al servicio militar siendo así alguien de esas características, tenés todos los números para comerte la piña, ¿no? Y así fue. No son muy amigos del racionalismo, precisamente. No, claro, ni de explicártela mucho, claro, ni... Claro, sí. Uno lo ve ahora en perspectiva y la verdad que el servicio militar, que a un hijo te lo lleven a los 18 años y lo tengan ahí un año haciendo cosas que no haciéndote quiere. Hombre. Sí, cosas que no desea, que no quiere. El mandato popular era ese, ¿viste? Yo me acuerdo mi viejo, mi tío, gastándome con el tema de que iba a hacer la colimba, ponerle, no sé, a mí no me gustaba alguna comida y me decían, ya vas a ver cuando llegues a la colimba cómo te van a hacer morfar cualquier cosa. Claro. Increíble después haber llegado a una situación como la que llegué en la guerra, porque era todo eso multiplicado por 1.000.000, y bueno, nada, siempre creí que toda esa historia del servicio militar y todo eso es un ejercicio de falsa virilidad que no conducía a nada. Hay todo un trasfondo atrás de lo que eran las Fuerzas Armadas en esa época, del odio de clase que había también muy fuerte, fomentado desde las propias instituciones militares, ¿no? Ah, mirá. Había una marcada diferencia y una marcada segregación, por ejemplo, entre oficiales y suboficiales, por lo menos en el ejército, claro, donde yo estuve. Y eso se trasladaba, ¿no? Esa ley del gallinero de la que todo el mundo habla cuando habla de la vida militar. Bueno, toda una situación de la que mi educación, mi formación y todo, yo estaba muy lejos de todo eso. Estabas muy incómodo en la colimba. Exactamente, sí, totalmente. Y en algún momento, mientras estabas en la colimba, ¿se te ocurrió, escuchaste, sospechaste, se comentó algo que tuviera que ver con la hipótesis de una guerra? No, durante la colimba lo que había era mucho penetración ideológica con el tema de lo que era el proceso, porque estábamos transitando todavía la dictadura. Claro. Yo recuerdo clases sobre marxismo y sobre esas cosas en medio de la instrucción, ¿no? Hoy en vez de salir a arrastrarse por los cardos, el teniente no sé cuánto va a hablar sobre el zurdaje. Claro, lo nefasto del comunismo y el marxismo, bueno, y te comías toda una de esas
así. Pero y la hipótesis de conflicto durante la instrucción, por ejemplo, que yo la hice, fueron 45 días a principios del 81, cuando entré, siempre eran los chilenos, digamos. Claro. Ellos te hacían correr cantando un cantito, me acuerdo que decía, si ves un chileno agitando los brazos, no dudes un segundo, cagalo a balazo. ¿Qué le? Y había que gritar eso. La Unión Latinoamericana. Y hacerlo carne, claro. Y claro. Pero bueno, eso era el ejército en el año 81, ¿no? Pero no se habló nada. Yo me entero que voy a Malvinas el mismo 2 de abril, porque trabajaba ya en una oficina que se llamaba Operaciones, desde donde entraban y salían, no sé, yo escribía a máquina. Como sabía más o menos escribir a máquina, y ya los que eran buenos escribiendo a máquina se habían ido de baja, claro, empezaban a agarrar a esos que habían dejado. Trae al bardero, pero que sabe leer. Claro. Y ¿me entendés? Y haceme acá, ponelo acá. Y el 2 de abril, antes del mediodía, que estaba ahí yo trabajando en esa cosa, habíamos ido a la formación y habían contado que habían recuperado la Malvinas, bla, 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 bla. Hicimos lo mismo de todos los días. Después de la formación, cada uno iba a laburar a donde le tocaba. Y un oficial que estaba a cargo ahí vino y me dijo, andá, ponete a orden de tu jefe de batería porque te vas a Malvinas. Claro. Yo estaba preso hasta la baja, porque ya teníamos fecha de baja. Tu estatus era ese, preso hasta la baja. Claro, teníamos fecha de salida el 12 de abril. El 12 de abril se decía que toda la clase 62 tenía que estar afuera licenciada ya, ¿no? Y ya estaba incorporada la clase 63. Y el jefe de la batería con la que yo estaba, que era una batería de defensa aérea, que lanzaba unos misiles medio particulares, qué sé yo, el tipo eligió ir con los soldados viejos, y bueno, y los únicos soldados viejos que quedábamos éramos nosotros, que paradójicamente durante todo el año militar a vos te decían, armaban un orden de mérito para irse de baja. En la primera baja se fueron los primeros, éramos 120, quedamos 30 y pico, eran todas tandas de 30 y pico. En la primera baja, una segunda, por 40, ponele. Eran 3 bajas, sí. Se iban 40 en cada baja. Los primeros 40 en ese ranking de los mejores y los peores soldados se fueron en el mes de octubre, noviembre, no me acuerdo, la primera baja. Yo estaba peleando el descenso, la permanencia allá abajo, ¿viste? En línea de 4. No, claro, sí. Y me comía 4 todos los partidos, ¿no? Era. Y entonces en la segunda baja se fueron los que quedaron allá arriba. Y es alucinante, porque yo después se lo dije a un militar, le digo, ustedes estuvieron todo el año diciendo no, que los peores éramos nosotros, los mejores soldados eran los de arriba. Hubo que ir a la guerra y no llamaron a lo que se habían ido en octubre. Al dragoneante, digamos. Claro, a todos esos que eran buenísimos, que ustedes decían que eran buenísimos, por eso lo dejaron ir. Claro. ¿Por qué no trae eso? Claro, ¿por qué no trae eso? Yo era horrible, boludo. ¿Me lleva a mí? Claro. ¿Qué pensaste cuando te dijeron eso? Cuando te dijeron que te ibas a Malvinas. ¿Te acordás qué pensaste en ese momento? Y era una mezcla, ¿no? Había... bueno, Juan se acuerda, vos te acordás más o menos de esa época. La propaganda era... Sí. Descomunal, demoledora. Yo hace poco lo conté, viví un episodio el 30 de marzo. ¿Ustedes se acuerdan? Fue la primera manifestación de la CGT. Sí. Masiva, importante. Sí. Bueno, a nosotros nos movilizaron y nos hicieron quedarnos en la estación de trenes, armados y listos para entrar a disolver la manifestación. Yo recuerdo el mismo subteniente que fue mi jefe en Malvinas después, diciéndonos que íbamos a entrar a la manifestación en una formación en B con bayoneta calada. Y nosotros nos mirábamos y decíamos, este tipo está loco, porque ahí hay gente... Sí. Tan pariente, amigo, qué sé yo, hay gente que uno conoce, era el pueblo de la ciudad protestando. Finalmente, gracias a Dios, no ahí quedamos, no se hizo necesario, no sé cómo fue, pero no sucedió. 2 días después llega el 2 de abril, yo arrestado hasta la baja, Galtieri da una amnistía para todos los arrestados, los castigados, ¿no? Amnistía para mandarte a la guerra. No, para que yo pueda ir a mi casa. Entonces me dejaron ir a mi casa
unos días antes de irme a Malvinas. Me acuerdo que nos fuimos el domingo de Semana Santa. Fue la Semana Santa. El 12 de abril yo me tuve que presentar el domingo 11 de abril a la noche, y el 12 de abril salimos para el sur. Yo me acuerdo que nos llevaron con la escuela a despedir a camiones que pasaban con chicos. Por la costa. Por la costa. Bueno, yo manejaba un jeep ahí. Mirá. En realidad lo que estábamos haciendo ahí era llevando los cañones y todos los camiones, los vehículos, a un buque que estaba en la Escollera Norte. Ajá. Y estábamos metiendo todo eso, que era lo que había que llevar a Malvinas. Fierrerío. Que finalmente el barco no llegó antes de que se establezca el bloqueo, entonces después tuvieron que bajarlo no sé en dónde, llevarlo por tierra. Al final, todos esos cañones, los misiles, todo eso que llevábamos nosotros, cruzó por avión, igual que nosotros. Yo llegué el 12 y después tuvimos que estar como 5 o 6 días esperando que llegaran el material, digamos, los cañones, las cosas, porque estábamos ahí y no teníamos nada. O sea que cuando vos volviste a tu casa, ¿todavía ya sabías que te ibas a Malvinas? Claro. Sí, yo volví unos días antes. Me dieron como 4 días de franco para antes de ir para estar en mi casa. ¿Y en tu casa cómo lo vivían? Es que yo tenía parientes que estaban felices de la vida, entusiasmadísimos. Inclusive recuerdo un tío militar viejo que se compró zapatos de vestir esperando que lo llamaran para ir a Malvinas. Y mi papá le decía, pero con esos zapatos... ¿Vas a ir a Malvinas? Pero, o sea... Bueno, a mí me pasaba que mi abuelo había sido médico militar. Mi abuelo era médico, había sido médico de gendarmería, estaba retirado obviamente, era grande. Su madre había sido una de las primeras maestras argentinas, recibida a partir de esa maestra que trajo Sarmiento, sí. Formada por esa maestra en San Luis. Qué sé yo, había una cosa ahí de la argentinidad, mi mamá maestra, docente, con lo cual yo me acuerdo de ver en la familia como una cosa así como, bueno, la patria nos llama. Claro, sí, esas cosas de las películas. Tal cual. Y bueno, mi madre haciéndose de acero para no mostrar nada, aguantando, qué sé yo. Fueron unos días que tampoco había una sensación de que íbamos a terminar en guerra. O sea... Claro. No va a pasar nada. Exactamente. Yo me acuerdo Uno creía que pensábamos que iba a ser como lo de Chile, viste, que había sido 4 años antes, habían ido ahí, se habían mostrado los dientes un poco, qué sé yo, y paró. Todo el mundo pensaba, es una locura, estamos en 1982, ¿cómo vamos a ir a la guerra ahora? Bueno, qué sé yo. Yo me acuerdo de mucha gente así como te comento estos comentarios del barrio, digamos, claro, que decían, mirá que se van a venir desde allá. Sí, claro. O sea que el argumento era ese, de que los ingleses no iban a tomarse semejante laburo de atravesar del norte al sur. Era como, viste... Y en esa nos fuimos la mayoría de nosotros, ¿eh? Después nos fue cayendo la ficha, de a poco que las cosas se iban poniendo peor, hasta el 1 de mayo, que bueno ahí claro. Se acabó todo. El viernes que Queta estuvo en otro programa, contaba eso, que yo recordaba el 1 de mayo estar en casa comiendo y una persona amiga de la familia le dijo a mi vieja llorando, cortando acelga, cortando lechuga y llorando, y le dice, ¿por qué llorás? Y le dice, la guerra. Mi vieja, habiendo soportado la Segunda Guerra, y le dice, pero yo estaría orgullosa y mi vieja, no me voy a olvidar nunca la cara de mi mamá. Paró, que siempre fue una tipa muy pacífica, ¿viste? Y le dijo, vos no tenés la menor idea de lo que es una guerra. Claro. Y siguió cortando, ¿viste? Y ahí me cayó la ficha de eso, del quilombo en el que estábamos metidos, el quilombo que estaban ustedes metidos, porque para nosotros fue una guerra que se libró lejos, no la sufrimos en Mar del Plata, ni en Buenos Aires, ni en Rosario, ni en ningún lado. Mirá, se jugó en una cancha lejana. Yo recuerdo recibir cartas contándome de que la vida continuaba como si nada, claro. O sea, los boliches abrían los viernes a la noche, los sábados a la noche. Sí, hasta jugábamos un mundial. Sí, claro. Una locura, un mundial que para vos no fue, para vos en representación de ni hablar, gente que estuvo allá. Recuerdo el día que no fue. Claro. Recuerdo el día que empezó, porque además fue un día medio difícil en cuanto al combate y todo eso. Era un domingo, viste, hoy empieza el mundial y nos cagaron a tiro.
No sé si era porque empezaba el mundial o porque estamos en guerra nomás, claro. Pero... otra cosa que me trae recuerdos del mundial fue... Recuerdo que cuando llegué a Capital, nosotros bajamos en Puerto Madryn y nos llevaron a Rawson, nos subieron a un avión, nos llevaron al Palomar, todo así, Llevaron al Palomar y en el Palomar nos subieron unos micros para llevarnos a Campo de Mayo. Y los micros estaban todos con papeles de diario del lado de adentro en las ventanillas para que no se pudiera ver, ¿viste? Obviamente nos ocultaban, no querían que la gente nos viera el estado en el que nosotros habíamos vuelto de la guerra. Nuestro aspecto, nuestros uniformes, la mugre. Eso así hicieron. Hacerte volver de noche. Los micros con papel de diario. Sí, eso es un clásico, no me pasó a mí solo. No, yo no sé, pero yo es la primera vez que lo escucho. Y cuando subimos, estaba puesto en la radio un partido del Mundial. No sé quién estaba jugando, ¿me entendés? Pero no sé por... Claro. Y yo vi que miraba salvo algún grafiti contra la Thatcher, alguna cosa, empezamos a romper los papeles nosotros, sí. ¿No? A quitar los papeles. Y nosotros queríamos que la gente nos viera. Claro. Y la gente quería verlos. Cuando llegamos ahí a Campo de Mayo estaba lleno de gente afuera, gente queriendo saber, no gente que estaba esperando, no para... Ajá. Gente queriendo saber por su familia, claro, por sus hijos, por madres, padres. Pero me acuerdo, ese es mi recuerdo del mundial, ¿no? De subir ese cosa, y ahí me pensé, digo, claro, acá la vida continúa, loco. Esa es una de mis preguntas. Claro. ¿Tuviste esa sensación de que acá la vida había seguido igual? No, ¿sabes qué? Dieron vuelta a la página, pensé. Claro. Acá todo el mundo dio vuelta a la página, se acabó, ya está, la guerra terminó. Ahora hablemos de... Sí, de Wanda Nara, sí. Es lo que te decía el otro día con relación al barullo de estos 40 años. A mí me preocupa eso, me preocupa el efecto que va a tener 3 de abril. En mis compañeros el día después. O sea, lo pusieron, hubo un barullo bárbaro. Está bien, nosotros trabajamos por la memoria, no me quejo de eso, ¿no? Pero por ahí de que claro, del oportunismo mediático, bueno, el número redondo, dame mi el número redondo, vamos a vender con esta, y entonces te pone allá arriba, qué sé yo, y el 4, el 5 ya estamos todos hablando de Wanda Nara y de qué sé yo, pasamos al otro tema, el que sea, la guerra en Ucrania, lo que sea. Sí. A mí me pasa cuando voy a Buenos Aires, por ejemplo, y paso por la ESMA, que está en pleno centro de Buenos Aires. Sí, claro. Y yo pienso que en el mismo momento que ahí adentro estaban pasando atrocidades, en la vereda, o sea, ni siquiera a 1000 metros. En la vereda por ahí estaban pasando, no sé, chicos festejando un cumpleaños. Bueno, hay relatos de gente prisionera de la ESMA que dice que escuchaba los gritos de la gente en River por las ventanas, Claro. Es re loco, ¿no? Pensar eso. Sí, claro. Que estando todo tan Nuestro cerca, amigo, ¿no? Carlitos era cadete en la ESMA, tenía 15 años y le decían que le hacían tirar piedras al río. Le decían, esto es para ganarle tierras al río. Y en realidad debía ser para tapar los cadáveres que habían tirado al borde del río y echarle piedra encima para que no... Y a ellos que eran cadetes de 15 años le decían eso. El negro estuvo un año entre el 77 y el 78. Tenemos. Un amigo nuestro. Ahora, Mariano, ese regreso ignominioso, no por culpa o responsabilidad de ustedes, sino porque se lo impusieron. No, fue la segunda guerra que tuvieron que librar, lograr la identidad, que la gente supiese, porque es muy loco todo. Primero, hay que acomodarse al... Teníamos 19 años, ¿no? Claro. Hoy cuando mirás a un chico de 19 años, lo primero que se te viene a la cabeza es inexperiencia, o sea, ¿no es cierto? Entonces, creo que ahí nos empezamos a dar cuenta que nos estaban escondiendo. Vos te fuiste de acá con la gente con las banderitas en la costa. Vamos que ganamos. Que ganamos. Yo me acuerdo que estaba con el Flaqui esos días de Franco antes de irme, el día que Galtieri habló por el balcón. Yo estaba en la calle, estábamos ahí en el centro, y por aquellos días
si vos tenías el pelo cortado como un colimba, eras colimba, porque no estaba de moda como ahora que todos los pibes andan rapados como si estuvieran haciendo... te identificaba como colimba. Cuando te veían con ese corte de pelo, era vos sos colimba, listo, no había otra forma, no nadie te usaba el pelo así. Y me acuerdo que la gente salió a la calle a gritar, después que habló Galtieri, que venga, que presentaremos batalla. Y cuando te veían, vamos, pibe, te abrazaban, viste, qué sé yo, bueno, nos fuimos con esa. Claro. Entonces cuando volvimos estaban los micros, tenían la ventanilla tapada, los milicos nos dijeron no hablen más con nadie de esto, váyanse a su casa, no le cuenten nada a nadie. Qué mal. Después los servicios de inteligencia atrás, después cuando empezamos a formar el centro, bueno, de a poco nos fuimos dando cuenta que eras casi el enemigo, un enemigo más para ellos. Yo creo que la gente no quería escuchar, y después cuando retornó la democracia, la gente no quería hablar del proceso, no quería escuchar hablar más de los militares, no quería escuchar hablar más de la guerra. Y ahí quedamos. La desmalvinización. Quedamos flotando en un gris, ahí nosotros, los soldados conscriptos, quedamos flotando en un gris entre los militares, entre el proceso, entre las víctimas de la dictadura. Quedamos ahí flotando en el medio. A algunos veteranos les enoja mucho que lo llamen víctima de la dictadura. Ellos se consideran héroes, gente que fue a pelear, que puso el pecho, que lo hizo con mucha convicción, como lo hicimos todos. Pero el 99% de nosotros no elegimos ir a la guerra. Y la decisión de ir a la guerra no fue una decisión tomada por el pueblo argentino, fue una decisión tomada por alguien que se había robado el gobierno y se robó una causa nacional también. Así que es medio complejo, ¿no? Yo siempre digo, cuando uno va a hablar de Malvinas hay que mirar todo, hay que analizar todo, y todo va en la misma bolsa. En la misma bolsa va que los militares que torturaron soldados con los militares que han sido de carrera y heroicos y han hecho actos de abnegación y de heroísmo increíble, con el suboficial que era un hijo de puta y te estaqueaba o te robaba la comida, también era cierto. O sea, todo sucedió. La guerra es una serie, una bolsa de mierda enorme, enorme, ¿sí? Donde se muestran muchísimas miserias, y cualquier análisis que no tenga todo ahí adentro es sesgado. Claro. ¿Me entendés? Sí, entonces hablar de no, porque son todos héroes, no, había un par que eran unos hijos de puta, eran los mismos militares que habían hecho el terrorismo de Estado, o sea que es lógico que muchos de ellos hayan estado involucrados en causa del delito de lesa humanidad. Y también es cierto, y no, la culpa no es mía, yo no tengo nada que ver con eso, eso es la realidad. Claro. ¿No es cierto? Una madeja, claro. Entonces cuando te vas a poner a hablar de Malvinas, tenés que hablar de todo, tenés que hablar de que hubo hambre, de que hubo mala logística, mala conducción, que hubo héroes, que hubo tipos que estuvieron, hubo oficiales que estuvieron a la altura y más, y otros no. Ahora eran viriles en el cuartel, pero allá se comieron un poco como cualquiera. Exacto, y hay otros que eran piola en el cuartel y allá fueron mejores todavía. Claro. Hay algunos que entendieron la solidaridad, y para otros se exacerbó esa cosa que había en el servicio militar de que el milico se caga. Ese era un clásico, el milico era el colimba, ¿no? Ajá. El milico se caga, listo, el milico se jode, siempre era la clásica. El gallinero era el que estaba abajo de todo. Claro. ¿Me entendés? Hubo gente que asumió que la condición había cambiado, que éramos compañeros, jugábamos en el mismo equipo y teníamos que tener otra relación. Y hubo otros que no, que siguieron imponiéndote su autoridad para cosas como comer más que vos, por ejemplo. Claro. ¿Me entendés? Sí. Entonces sí. No, hay cosas para las que vos podés ser mi superior, pero para la hora de repartirnos la comida, no. Claro. ¿Me entendés? Sí. Entonces, bueno, analizar esto requiere de un